Sean bienvenidos el día de hoy, mi nombre es Rosa Millán y vamos a estar platicando acerca de la anemia. En este caso, el centro de nuestra patología va a ser la sangre, el cual es un tejido líquido que se encuentra circulando de forma constante por nuestro organismo y que va a hacer posible la comunicación vital entre nuestros tejidos. La sangre, a su vez, va a estar compuesta por el plasma sanguíneo, que está compuesto en un 95% de agua y en un 5% de iones minerales, proteínas plasmáticas como las albúminas y las globulinas, y también por factores de coagulación como lo serían los fibrinógenos y las protombinas. Es importante resaltar que en la sangre van a estar contenidas nuestras células sanguíneas, que están compuestas por los glóbulos rojos o hematíes, glóbulos blancos o leucocitos, y las plaquetas o trombocitos. Nuestra sangre va a tener diferentes funciones, en donde podríamos resaltar la función de difusión de nutrientes entre nuestros intestinos y nuestros diferentes tejidos, esa función de intercambio gaseoso que ocurre a nivel pulmonar, y la función de transporte y protección en el caso de las hormonas y protección en el caso de las hemorragias y los microorganismos. Debemos resaltar el día de hoy un tipo de célula sanguínea que sería el eritrocito. El eritrocito es característico debido a que ella tiene forma de disco bicóncavo, ya que tiene cierta hendidura en el centro de la célula y cuenta con una membrana bastante voluminosa que le va a permitir adquirir flexibilidad y maleabilidad para atravesar lo que serían los capilares más estrechos. Él se caracteriza por tener un diámetro de 7 a 8 micras, mientras tanto que su grosor varía entre las 2,5 micras. Su función principal va a ser transportar hemoglobina, y la hemoglobina va a ser un tipo de proteína que vamos a encontrar en los eritrocitos, cuya función principal va a ser la fijación y el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Además, debemos resaltar que la hemoglobina también le va a dar esa tonalidad rojiza característica de la sangre. Cuando hablamos de la síntesis de los eritrocitos, debemos mencionar que el lugar de su síntesis va a ser la médula ósea de nuestros huesos membranosos en los adultos, como sería el esternón, nuestras costillas, vértebras y huesos ilíacos. En este caso, esta médula ósea va a contar con un tipo celular denominado célula precursora hematopoyética pluripotencial, que va a tener la capacidad no solo de dar vida a los eritrocitos, sino también a todas las células sanguíneas. Estas células no va a ser posible la síntesis de eritrocitos si no es bajo la incidencia de una hormona, la cual va a estar sintetizada en el epitelio peritubular renal y en menor proporción en el hígado, a la cual vamos a denominar eritropoyetina. La eritropoyetina va a estimular a estas células para la progresión y sintetización de los eritrocitos. A su vez, la producción de esta hormona va a estar mediada por la hipoxia. Por lo tanto, niveles de hipoxia van a estimular la producción de eritropoyetina, y la eritropoyetina va a estimular la eritropoyesis o la síntesis de eritrocitos. Entrando de lleno en la patología, vamos a resaltar que la anemia es un trastorno sanguíneo el cual se va a caracterizar por una disminución de nuestra masa eritrocitaria, la cual resulta insuficiente para el aporte de oxígeno a nuestras células. Se considera anemia en el caso en donde nuestra hemoglobina va a estar por debajo de los niveles normales, que serían 13 gramos por decilitro en hombres y 12 gramos por decilitro en mujeres. La clasificación funcional de la anemia se va a dar por tres mecanismos principales. El primer mecanismo va a consistir en las alteraciones en la producción medular o alteraciones a nivel medular que podría causar hipoproliferación. Luego tenemos un segundo mecanismo que serían los trastornos en la maduración de los eritrocitos, que se debe a eritropoyesis ineficaz, y por último el acortamiento de la vida de los eritrocitos, que se debe mayormente a hemorragias o hemólisis. La anemia ferropénica es un tipo de anemia que está dado por una eritropoyesis ineficaz debido al déficit de hierro en nuestro organismo. A su vez, este déficit está dado por diferentes factores, como lo sería el aumento del requerimiento orgánico, que sea en casos de embarazo, lactancia o incluso esa etapa de crecimiento entre infancia y adolescencia. También tenemos la pérdida hemática, que estaríamos hablando de pérdidas fisiológicas como la menstruación, o de pérdidas patológicas como en el caso de la hemorragia. Luego tenemos el déficit en el aporte,
Esto está dado mayormente por una deficiencia a nivel dietético o por una mala absorción del hierro a nivel de nuestros intestinos. Cuando hablamos de su fisiopatología, es de suma importancia mencionar que la principal función del hierro va a ser unirse a la protorfina para dar síntesis a lo que sería la molécula transportadora de hierro, de oxígeno, hemo. Esta molécula a su vez se va a unir a cadenas polipeptídicas y a cadenas de globina para dar vida a las 4 subunidades que van a formar la molécula de hemoglobina. Por lo tanto, disminución de hierro es igual a menos sintetización de hemo y por lo tanto menos hemoglobina. Durante un déficit de hierro no se puede absorber el suficiente hierro a nivel intestinal como para sintetizar rápidamente la hemoglobina tras una pérdida. Debido a esto se van a originar eritrocitos de menor tamaño y con menos hemoglobina contenida, por lo que estaremos en presencia de una anemia hipocrómica microcítica. Cuando hablamos de subclínica, aquí vamos a presentar unas distintas alteraciones como sería la fatiga muscular, al igual que alteraciones en la piel y mucosas como la quelitis y la glositis. Luego tenemos la fragilidad en las uñas, la pérdida del cabello y alteraciones a nivel del apetito, como lo sería la pica, que es un deseo del paciente por ingerir ciertas sustancias como la tierra, la tiza, cal, entre otras que no aportan a su nivel nutricional. Y por último, las alteraciones neurológicas, que están representadas por una irritabilidad y una pérdida de concentración del paciente. Aquí también estarían implicados lo que serían las cefaleas, al igual que el síndrome de piernas inquietas que se da en algunos casos. En su diagnóstico vamos a considerar durante la anamnesis algún antecedente hemorrágico o signos de dieta ineficaz. Durante la exploración física debemos tomar en cuenta la presencia de palidez en el paciente o de alteraciones en su piel o mucosas. Durante el laboratorio vamos a tomar en cuenta pruebas hematológicas que nos van a determinar los niveles de hemoglobina en la sangre, al igual que el nivel de hematocrito y la morfología de nuestros eritrocitos. En muchos casos esta morfología está dada por eritrocitos hipocrómicos, microcíticos y en algunos casos ovolocíticos. Y luego vamos a tomar en cuenta lo que serían las pruebas de saturación de hierro, en donde encontraríamos lo que sería el hierro sérico o la saturación de transferrina, que normalmente se encuentran bajas durante estos casos. Luego tenemos lo que sería el tratamiento. El tratamiento va a consistir primero en tratar la patología de base y luego en crear un depósito de hierro a través de la administración de hierro, ya sea por vía oral, que en este caso el más utilizado es el sulfato ferroso, o por vía parenteral. Es importante también que el paciente durante esta instancia consuma vitamina C, al igual que carnes y pescado, ya que esto va a promover la absorción de hierro a nivel intestinal. Las anemias megaloblásticas son un tipo de anemias regenerativas características por un déficit de vitamina B12 o cianocobalamina y un déficit de vitamina B9 o folato. Cabe recalcar que la principal consecuencia de este déficit va a ser un ADN defectuoso en nuestros eritroblastos. Cuando consideramos su fisiopatología debemos tomar en cuenta la gran capacidad de crecimiento y reproducción de nuestras células eritropoyéticas, que va a tener en su maduración la incidencia de estas dos vitaminas, debido a que ellas van a ayudar a la síntesis de trifosfato de trimidina, el cual forma parte del bloque del ADN de estas células. Por lo tanto, un déficit va a traer como consecuencia un ADN no solo defectuoso, sino también mucho más reducido, que va a originar la síntesis de células de eritrocitos mucho más grandes, a los cuales vamos a denominar macrocitos. Estos macrocitos se caracterizan porque ellos tienen la capacidad de transportar oxígeno, sin embargo su tiempo de vida es mucho más corto que un eritrocito maduro, originando de esta forma un episodio anémico. Entre las anemias megaloblásticas vamos a incluir lo que sería la anemia perniciosa, que es causada por un déficit de vitamina B12 gracias a la falta del factor intrínseco. Este va a ser una sustancia que está segregada por nuestras células parietales en nuestra mucosa gástrica, cuya función principal va a ser promover la absorción de vitamina B12 o cianocobalamina a nivel intestinal. Entre las causas principales de este déficit tenemos la gastritis atrófica o los mecanismos de destrucción autoinmune a nuestras células parietales que pueden causar la inhibición del factor intrínseco.
En su clínica vamos a considerar lo que sería la astenia muscular, característica de los síndromes anémicos, al igual que alteraciones cutáneo-mucosas, como lo sería la pérdida de elasticidad en la piel, una piel reseca y con una tonalidad muchas veces amarillenta debido a la elevación de la bilirrubina. También tenemos alteraciones como lo sería el encanecimiento precoz y alteraciones a nivel neurológico. Para considerar el diagnóstico de esta patología, debemos tener en cuenta los factores tales como la presencia de deficiencia de cianocobalamina y la presencia de gastritis atrófica. Durante su tratamiento se debe administrar la vitamina B12 en forma de cianocobalamina o hidroxicobalamina por vía parenteral. Dentro de las anemias megaloblásticas vamos a incluir lo que sería la anemia por déficit de vitamina B9 o folato. Ella se debe a una mala absorción de esta vitamina a nivel intestinal, que también se va a conjugar con alguna situación de mayor requerimiento orgánico, como lo sería el embarazo o la hemólisis crónica. Normalmente sus causas principales son la administración de algunos fármacos, también la presencia de patologías gastrointestinales y por último la presencia de situaciones de mayor requerimiento orgánico. Cuando hablamos de su clínica debemos contemplar que tiene una clínica similar a la anemia perniciosa, sin embargo en este caso no se van a presentar alteraciones neurológicas. Y durante su diagnóstico vamos a considerar lo que sería el aspirado medular para comprobar la presencia de eritropoyesis megaloblástica, al igual que evaluar los bajos niveles de ácido fólico o folato. Durante su tratamiento se debe administrar el ácido fólico o folato mayormente por vía oral y en algunas ocasiones por vía parenteral. La anemia por enfermedades crónicas es aquella que va a cursar junto con procesos inflamatorios crónicos y que es característica debido a que es normocítica, normocrómica y presenta cierta elevación de los niveles de hierro de depósito. Su fisiopatología es característica ya que presenta una eritropoyesis ineficaz que va a dar vida a eritrocitos con un corto tiempo de vida. Esto se debe a que los procesos inflamatorios van a estimular la producción de hepcidina, que es una sustancia que va a cumplir una función de captación de hierro en los macrófagos y va a inhibir lo que serían las funciones de la ferroportina. La función de la ferroportina va a ser estimular el transporte de hierro desde los macrófagos hacia nuestro plasma sanguíneo para poder sintetizar la hemoglobina. Como resultado de este proceso patológico no solo vamos a tener un déficit de hierro, sino también el déficit de la hemoglobina. En su clínica debemos considerar que ella va a cursar con los síntomas de su patología de base, al igual que se va a conjugar con síntomas de un síndrome anémico normal. Luego vamos a considerar en su diagnóstico la amplitud de distribución de la masa eritrocitaria y con respecto a sus niveles de hierro debemos considerar la sideremia disminuida, al igual que la transferrina levemente disminuida. En su tratamiento vamos a considerar lo que sería tratar primeramente la patología de base.